Noticias 24. La evasión en los buses del transporte público aquí en la región metropolitana continúa al alza, alcanzando un 44% en el segundo semestre del 2022, lo que corresponde o representa un aumento de 3,7% en comparación al primer semestre del mismo año y un 7,9% en un año. Para hablar del tema, las medidas de cara al Día del Joven Combatiente, nos acompaña el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Sí, las cifras que hemos tenido que informar hoy día son cifras que son muy preocupantes. Efectivamente, hemos aumentado el primer semestre del año pasado al segundo semestre de un 40 a un 44% de evasión. Son mediciones que hacemos desde el propio ministerio, que nos parece importante informar, y hemos desarrollado todo un plan para tratar de reducir esta tendencia al alza, que nos parece que habla de un problema que es muy complejo, pero que no por eso menos relevante de abordar. Sí, ministro, ¿va en tren o no? Me dijeron que va en tren rumbo a Chillán. Sí, aquí te puedo mostrar, pero voy a Chillán, tengo una actividad mañana todo el día, entonces me pareció atractivo poder viajar en tren. Sí, entremos en materia, ministro, porque son varias aristas. Recién estábamos conversando con representantes de Chile Transparente, entregaba un estudio respecto a la percepción de la ciudadanía en cuanto a corrupción. Y tiene que ver con esto del Transantiago. ¿Por qué? O de los buses red. De acuerdo a esta medición, en los jóvenes, el 57% tienen la percepción de que no pagar el transporte público no hace daño, no es corrupción, no significa nada. ¿Eso puede explicar parte de lo que estamos viendo, estos números, este 44%, este crecimiento del último tiempo? Yo creo que efectivamente lo que indica es un problema, porque cuando una persona evade su tarifa, lo que está haciendo no es meterle, ¿no es cierto?, la mano al bolsillo al operador. No pagamos ya. La verdad es que pagamos todos a través de los subsidios que es necesario brindar al transporte público, y son subsidios que tienen otros usos alternativos bien claros, que uno podría usar en vivienda, ¿no es cierto?, en salud, en educación, y que por supuesto que es alarmante. Además que generan todas aquellas personas que sí pagamos el pasaje una sensación de bastante injusticia, de frustración y de rabia, porque en el fondo no está pagando un pasaje y estamos contribuyendo a financiar el sistema como corresponde, junto a aquellas otras personas que, pudiendo hacerlo, simplemente se saltan el torniquete o entran por la puerta de atrás. Sí, ministro, ¿cuál es la autocrítica que hacen en el gobierno? Porque usted, y me recuerdo que me tocó conversar con usted en noviembre del año pasado, que se lanza este plan antievasión bien importante, pero los números no han acompañado. ¿Cuál es la autocrítica que se hace? Pero es que, espera un poco, el plan antievasión lo lanzamos, ¿no es cierto?, a finales del semestre pasado, y acá estamos hablando de las cifras de evasión de todo el segundo semestre. Entonces, yo creo que el plan hay que juzgarlo a partir de las cifras que tengamos durante el año 2023. Y el plan, la verdad, es que aborda, en mi opinión, todas las dimensiones que son relevantes en este caso. Estamos aumentando la fiscalización, Andrés. Ya. El año pasado, entre enero a la fecha, se hicieron enero, febrero, marzo, 35.000 fiscalizaciones. Nosotros en este año ya llevamos 85.000. Estamos además aumentando la cantidad de zonas pagas, que lo que permiten es justamente que la gente pague al entrar al paradero y no pague al entrar al bus. Nos propusimos que este año vamos a tener 43% más de zonas pagas, y ya hemos cumplido 40% de ese aumento. Estamos también desarrollando un sistema de pago a través de QR, que ya lleva un 10% de la recaudación. La recaudación del sistema, buses, metro, ya un 10% es a través del código QR, que es además muy conveniente para el usuario y que permite evitar, ¿no es cierto?, la fila. Vamos a entrar con proyectos de ley que aumenten las sanciones para quienes agredan a conductores y fiscalizadores. Estamos dándole incentivo a los operadores para combatir la evasión, multas, si es que vemos que mantienen las puertas abiertas traseras cuando la gente ya dejó de bajar. Es decir, estamos trabajando en todas las dimensiones que nos parece que uno pudiera trabajar, y estamos siempre alerta a otras que podríamos considerar. Sí, ministro, de esas fiscalizaciones, usted decía, este año más o menos 85.000 son las que se han realizado en terreno, fiscalizaciones del pago del pasaje de los buses red. ¿Cuántas multas se han cursado? Claro, sabemos que son 1,5 UTM, si no me equivoco, la pena más alta, o por lo menos el castigo más alto pecuniario para las personas que evadan. ¿Cuántas multas se han cursado? Bueno, eso también ha habido un aumento muy significativo. O sea, lo que llevamos en este año es que al 2020, el año pasado, a la fecha, se habían cursado 3.000 multas. Nosotros hemos cursado en lo que va este año 7.300.
Es decir, son personas que se identifican que están dentro del bus, que no han pagado, se les combina bajar, se les pasa una multa, se les cita al juzgado de policía local. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer con Carabineros, que no lo podemos hacer solo desde el Ministerio de Transporte, porque no tenemos la facultad para esa parte del proceso. Sí, ¿y qué pasa si esa persona, por ejemplo, ministro, no paga? Dice, voy a seguir evadiendo, le da lo mismo, en el fondo no paga esa multa. ¿Qué sanción puede recibir? ¿Hay algún tipo, no sé, de beneficios sociales a lo cual no puede acceder? ¿Hay alguna fórmula que lleve a que esa persona pague esa multa? Porque si no sería un círculo al final vicioso que no termina nunca. Correcto. Entonces, multa, esas personas más se les da la facilidad de que si pagan relativamente rápido, la multa que es de hasta 90.000 pesos puede ser un poco, se le hace un descuento si es que pagan rápido, porque lo que nos interesa acá sobre todo es generar cambio de conducta, ¿verdad? Y segundo, si es que por 2 veces no acuden al juzgado de policía local, esas personas entonces entran en lo que se llama el registro de evasores, y en ese registro de evasores ellos pierden algunos derechos sociales asociados al tema de transporte, como por ejemplo sacar una licencia de conducir. Es decir, estamos trabajando con las facultades que tenemos para poder generar todos los incentivos que las personas paguen. Hay una serie de temas también asociados a la educación que tenemos que trabajar. ¿Tenemos algún problema en el contacto con el ministro de Transporte? Ministro, se nos va de repente entiendo. la onda, se nos va la señal, lo escuchamos bien intermitente. Nos decía al comienzo de esta entrevista el ministro Juan Carlos Muñoz que va rumbo a la región del Ñuble, a Chillán, en tren. De repente se nos va la señal. No sé si volvió, ministro. ¿Nos escucha bien? No, lamentablemente tenemos un problema en la comunicación con el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz. Estamos conversando respecto al tema de la evasión, las preocupantes cifras que hemos visto que se entregaron hoy día. Un 44% es la evasión en el transporte público capitalino en los buses. Ministro, ¿volvió? No, parece que no. Lamentablemente hemos perdido la señal con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Insistimos en el punto. Ahí parece que volvió bien. Ministro, ¿nos escucha? Lo escucho perfecto, Andrés, lamento la falta de comunicación. Ya, ministro, solo que quiero seguir con un poco lo que estábamos conversando. Estaba viendo cifras acá de comienzo del 2019. La evasión era cercana a un 20%. Hoy día llega a un 44%. ¿Por qué ha subido tanto en este periodo de tiempo? Claro, uno podría decir, no, tiene relación con lo que sucedió en octubre y el tema de que al final no hay que pagar. No. Técnicamente, vamos a las razones, más allá de la política. ¿Por qué el 2019 a principio era cerca de un 20% de la evasión? Hoy día es un 44%. ¿Qué es lo que han visto ustedes desde la autoridad? Yo creo que hay dos partes. Hay una parte que tiene que ver con el cambio de la metodología, que hoy día somos mucho más precisos respecto de la evasión. Y efectivamente, cuando hubo el cambio de metodología, rápidamente se observó un aumento importante en la medición. Pero por otro lado también yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Efectivamente hoy día se observa más evasión de la que se observaba antes. Hay más personas que, como tú decías al principio, ¿no es cierto?, consideran que sí que es un derecho poder evadir el pasaje, y es parte de lo que estamos animados a tratar de revertir. Necesitamos revertir esta tendencia de esta evasión que va al alza, dando todos los incentivos a que las personas efectivamente paguen su pasaje como corresponde. La meta, usted ha dicho que es volver a estar bajo el 40%. Estaba revisando aquí declaraciones del expresidente de Metro, Luis de Granch, que decía que esa meta era por lo menos poco ambiciosa, que debiese bajarse harto más. Incluso él era bien duro respecto a los números que se tenía hace un año. Comparando hace un año, me refiero al segundo semestre del 2022, él decía del 2021 que sin plan antievasión era un 36% y con un plan antievasión es de un 44%. ¿Cómo responde usted a esa crítica? Bueno, como te decía hace un minuto, el plan de activación lo estamos activando este año y estamos trabajando en todas las dimensiones para poder revertir una situación que es compleja. Queremos revertir esta sistemática de alza, revertir la tendencia y empezar a entrar en un ciclo de más bien ir bajando la evasión. Eso es lo que nos anima y por eso estamos trabajando con todas nuestras fuerzas, nuestros recursos, en todas las dimensiones del problema. Este es un problema que evidentemente, yo creo que todos se dan cuenta, es súper complejo. Y por eso es que estamos abordándolo como corresponde, con control de evasión, con más fiscalización, con tecnología. Esperamos agregar educación y esperamos agregar también otras dimensiones, como por ejemplo esquemas de pago que
favorezcan que las personas paguen el sistema, su tarifa, y con mayor fiscalización. Yo creo que no hay otra forma de poder abordar un problema difícil como este. Sí, por último, ministro, ¿qué medidas están abordando desde el gobierno para el día de mañana, que es el Día del Joven Combatiente? Sabemos los trastornos que esto genera, sobre todo en el regreso de los trabajadores, las trabajadoras a sus hogares. ¿Va a haber algún tipo de cierre anticipado del metro? ¿Se han detectado 16 zonas críticas? ¿Van a haber cambios en recorrido en buses? ¿Cuáles son los trastornos que van a haber respecto a esta nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente? Bueno, efectivamente, este es un día en que es complejo para el sistema de transporte público. Y lo que hacemos es una coordinación muy al detalle con los operadores, de modo de poder estar alerta con grúas, estar cuidando, ¿no es cierto?, que el sistema cuente con la oferta necesaria, al menos en los ejes estructurantes. Estar alerta de si que hay algún tipo de situación compleja, de poder reaccionar rápidamente. Estamos coordinados con la delegación presidencial, con el Ministerio de Interior, para poder actuar oportunamente si es que tenemos algún tipo de inconveniente. Se invita, ¿no es cierto?, a las personas. Las personas vamos a tener un poco más temprano que el habitual, y pienso que nuestra frecuencia de los servicios va a empezar un poco antes del día de mañana a un nivel más alto para poder atender a una demanda que probablemente va a salir del trabajo. Sí, ¿cuál es la recomendación a las personas? Uno ve que ya desde parte de algunas empresas, aquí por lo menos en el canal ya nos están llegando mails a los trabajadores que se han dispuesto de retiros anticipados para el día de mañana, para los trabajadores sobre todo en comunas más afectadas. ¿Cuál es el consejo? Claro, en muchas empresas se disponen de medidas, pero no todos trabajan en grandes empresas, muchos son independientes. ¿Cuál es el consejo quizás más práctico para el día de mañana? No, se nos fue lamentablemente el ministro de Transportes nuevamente. Juan Carlos Muñoz, si insistíamos antes, lo decíamos, va rumbo a la ciudad de Chillán para una actividad en su rol, obviamente, de ministro de Transportes. Se nos ha ido con intermitencia, hemos tenido contacto con el ministro durante esta entrevista. Lo pasamos a despedir. Le agradecemos obviamente este diálogo con Canal 24 Horas para profundizar sobre todo. Hablamos del Día del Joven Combatiente, las medidas en transporte, pero también las cifras de evasión, lamentablemente, que se elevaron a un 44% durante el segundo semestre del año pasado, y es por lo menos la proyección del gobierno en mejorar esas cifras, bajarlas del 40%, esto a razón del plan antievasión lanzado en noviembre del 2022.